esta encuesta en todo el país y abramos el juego. Quería hablar con el economista invitado. ¿Cómo ves esta encuesta? Bueno, claramente viene mostrando, digamos, algo que se empezó a vivir ya desde principios de año con la fuerte suba de precios. Recordemos que el año empezó con suba de precios de combustible, con una primera ronda de tarifazos. Con todo eso se venía acumulando un malestar y ahora se está viendo una situación donde se empieza a percibir, y creo que es un poco lo que reflejan estos números, que si ya el año empezó con una fuerte suba del costo de vida, con esta discusión de los tarifazos, con todo lo que estuvo pasando en el último mes, lo peor todavía no llegó, digamos, a diferencia de lo que está diciendo el gobierno. Ahora, con las tasas de interés que tuvieron que poner al 40% para frenar la corrida cambiaria, con la fuerte suba del dólar, digamos, que se suma a la suba que ya hubo a principios de año y que acumula más del 30%, la perspectiva es una nueva ronda de golpes al costo de vida, más dificultad para sostener la actividad económica, que aquellos que toman decisiones productivas van a privilegiar, obviamente, meterse en la bicicleta financiera, porque si tenés que tomar un crédito o elegir poner tu plata al 40% en LEVAC, vas a elegir las LEVAC. En ese sentido, es muy difícil que la perspectiva de este año arroje una situación de la economía creciendo al más de 1,5%. Ahora el gobierno, a diferencia, digamos, de lo que fue en el ajuste de 2016, no puede hablar ya del segundo semestre ni decir que la cosa va a estar mejor. Y ahora más bien lo que está discutiendo con el FMI, con los recortes al gasto público, a la obra pública sobre todo, es toda una serie de medidas de enfriar la economía. Tiene que discutir a qué sectores le pega, y lo que viene mostrando también es que los beneficiados van a ser los mismos, digamos, que benefician en los últimos años. Por ejemplo, el sector agropecuario de los principales exportadores, a los cuales dijo que no les va a poner ningún impuesto, a pesar de que, por otro lado, va a reforzar los tarifazos y la recorte de subsidios para ahorrar, va a bajar, como decía, la obra pública, toda una serie de elementos que van a estar en la mesa de discusión con el Fondo Monetario Internacional y el ajuste que va a haber de las cuentas públicas. Ahora, yo creo que el gobierno especuló, digamos, o venía especulando antes de la corrida cambiaria, en esto de que yo creo que para el gobierno es la economía, digamos. Entonces opinaban que había que hacer el daño todo junto en la primera parte del año, que después viniera el Mundial y después poder decir, bueno, lo peor ya pasó, ahora pensemos en el 2019, la inflación va a empezar a subir menos, etcétera. Todo ese plan se les desbarajustó y ahora están discutiendo que era un plan mentiroso, ¿no? Porque el ajuste de tarifas iba a hacerlo ahora, y hay un nuevo plan de ajuste en octubre, etcétera, pero el gobierno tenía la idea de hacer lo peor del ajuste en los primeros meses del año y después empezar a discutir elecciones en otro clima. Ahora eso cambió con el FMI. Sí. No, te iba a consultar, digo, parece que pasan los meses y siempre estamos anunciando el aumento que se viene, ¿no? Digo, parece que nunca termina. El gobierno dijo que iba a terminar con los aumentos, por lo menos el del transporte, pero sigue, las tarifas de los servicios públicos siguen, el del bolsillo, ¿no? El consumo diario de todos los días lo sentimos cuando vamos al supermercado. Digo, ¿cuándo frena esto? Y la verdad es que es muy difícil que frene, porque, por ejemplo, en el combustible. Ahora, de vuelta, tienen que aumentar los combustibles. Ahora Aranguren, hay un acuerdo igual. Hay un acuerdo, pero el acuerdo es que se posponen los aumentos, no que se anulan. Sí. Con lo cual, por un par de meses los posponen y después los van a querer hacer todos juntos, digamos. Ese es el acuerdo precario al que llegó el gobierno. Hay aumentos que ya se van a retroalimentar. Por ejemplo, un caso de una fábrica recuperada, Madigraf, pagaba 140.000 de tarifa eléctrica mensual en diciembre, ahora paga 280.000. Desde ya que no es viable la propia situación de esa cooperativa, recuperada por sus trabajadores, una gráfica, en estas situaciones, pero si lo pensamos a toda la industria, es evidente que con ese aumento de los costos se va a traducir en los precios de una manera formidable, el costo de vida. Ahora, el gobierno dijo hoy que todavía no se siente el aumento en los precios. ¿Esto es creíble? Y yo creo que lo que estamos viendo es que ya los primeros 4 meses del año acumularon una suba de precios del 10%, y eso todavía no incluye todo lo que pasó en estos meses. Ahora hay cosas que no tienen precio todavía, es decir, después de semanas de una devaluación incesante, de corrida cambiaria, recién en los últimos 5 o 6 días se empieza a normalizar la cosa, pero todavía no está claro el nuevo esquema de precios, que va a ser mucho más alto que el previo, digamos. Por más que ahí el gobierno patea algunas cosas para adelante, como hizo con los combustibles y demás, lo cierto es que desbarajustó todo
y aparte en el medio tiene intención de avanzar con aumentos, como estos del transporte que está aplicando ahora. Todo eso pega en el costo de vida y no está claro la pelota, digamos. O sea, el gobierno sigue diciendo que lo peor ya pasó, pero es evidente que eso es cada vez menos creíble, digamos, y no lo es por decisiones de gobierno, digamos, decisiones de que los servicios públicos son para que las empresas ganen y no para que haya un servicio, y en ese sentido la clave del gobierno es cómo le da ganancia a las empresas y a la vez cómo recorta los subsidios. Entonces, por las dos vías es pegar en el bolsillo a los trabajadores para bajar el gasto público y para mejorar las ganancias de las empresas. Hablando de eso, ¿no? Y estamos hablando ahora de 600 trabajadores menos, 600 despidos que sea en el Estado. Un Estado que ahora está haciendo una operación maquillaje. Dice, vamos a ahorrar con algunos choferes menos, con algunas... Ahora, lo grueso es esto, ¿no? Sí, estamos viendo, bueno, aparte se suman los despidos de agroindustria, que hubo 300 despidos en los últimos 2 meses. Ahora abrieron retiros voluntarios en varios lados y después de los retiros voluntarios, según la aceptación, hay que ver qué es lo que va a venir, el objetivo del gobierno y más en esta discusión con el Fondo Monetario, y disfrazado bajo la onda de bajar el gasto político, bajar los gastos suntuarios y demás, pasar el rastrillaje de trabajadores en todas las áreas. Es lo que va a hacer, digamos. Ya está empezando con estos casos testigos, el Posadas también empezó a nivel provincial a principios de año, hay toda una serie de casos, pero ahora va a redoblarlo, digamos, bajo la presión de bajar el gasto público. Esteban, ¿vos qué pensás? Sí, yo creo que el segundo semestre existió, entonces. Yo creo que lo que es cierto es que el gobierno empezó su mandato en 2016 intentando con todo un fuerte ataque con tarifazos, con despidos a los trabajadores, con liberación del tipo de cambio, de evaluación, eliminación de retenciones, etcétera, y que cuenta toda esta película que comentaba él, una fuerte caída de la imagen de Macri, producto de hacer un fuerte ajuste. Después empezaron a pensar y empezaron a ver que eso impactaba muy fuerte en la economía y empezaron a intentar con la obra pública remontarlo y a limitar algunas cosas y con eso intentar llegar a las elecciones y parcialmente lo lograron, digamos. Si uno mira 2017, por ejemplo, fue un año donde se recuperó una parte de la pérdida que había tenido el poder adquisitivo del salario en 2016. En 2016 el salario perdió 7 puntos de poder adquisitivo, en 2017 ganó algunos de esos puntos. Es decir, si uno lo compara con el salario cuando asumió Macri, estaba todavía abajo, pero estaba menos abajo a finales de 2017 de lo que estaba un año antes. Bueno, todo eso el gobierno lo usó para llegar a las elecciones y después volvió con todo con esa misma agenda. Entonces es razonable esto que dice él, que es que el gobierno rápidamente, después de que lanzara el reformismo permanente después de ganar en octubre, y que lo llevara a intentar aprobar efectivamente la reforma previsional en diciembre, volviera a perder los puntos que había recuperado de cara a las elecciones. Claro.